La caipirinha acá en Daniela, este copo, este vaso de 1 litro, ¿es de 1 litro? Las aguas más cálidas en la isla de Florianópolis las encuentran por lo general en las playas que se encuentran. ¿Hasta cuánto coco helado? Precios del choripán acá en Daniela. ¿Qué es más conveniente? ¿Alquilar las sillas y las sombrillas o comprar directamente? Precio del milio vergi cocido en Daniela. Muy buenas, gente querida, bienvenidos a un nuevo video. Y en este video, como les prometí en la semana, voy a ir solamente yo, no voy a ir con Isa. Voy a ir a la playa Daniela, una playa muy visitada por todos los turistas. Voy a mostrarle algunos precios, voy a mostrarle cómo está la playa, vamos a ver con qué nos encontramos. Isa en esta ocasión no va a ir con nosotros, ¿por qué? Hoje eu vou estudar. Tenho prova da faculdade e atividade para fazer e alguns trabalhos. Então hoje eu vou ficar en casa. Así que bueno, me voy solito después de mucho tiempo. Hacía mucho tiempo que no hacía videos solito. Pero bueno, así que ya me pedí el Uber, estoy en Ingleses, voy hasta Daniela, 20 reales el Uber desde Ingleses hasta Daniela. Amor, tapá la cámara y aparezco en Daniela, tapá. Y llegué a Daniela, ya estamos acá, voy a entrar a la playa, gente que va saliendo de la playa. Minha mãe e meu pai são assim. Tem opção de... Está bastante lleno, ¿eh? Ô, Geninho! Les digo la verdad, llegué justo antes de que se largue a llover. Florianópolis es así. Ya igualmente estaba pronosticado lluvia para este fin de semana. Para hoy viernes no, pero sí para mañana sábado. Para mañana sábado 16 de noviembre y domingo sí ya estaba pronosticado. Así que dije, salgo hoy viernes porque si no después no salgo más. Miren lo que es. Estuve leyendo algunos de los comentarios que me dejaron respecto a Daniela cuando anuncié en YouTube que iba a venir para acá. Algunas preguntas que me hicieron fueron las siguientes. Por ejemplo, ¿cómo llegar a Daniela desde Canasvieiras? Bueno, desde Canasvieiras te tenés que tomar el 250 y el 271. Esos son los ómnibus que llegan hasta Daniela. Ya desde Ingleses la cosa se complica un poquitito más. ¿Por qué? Porque tenés que tomarte hasta 3 ómnibus, porque Ingleses está más alejado de Daniela. Daniela queda en el norte de la isla de Florianópolis, bien en la puntita, en la punta extrema de la isla de Florianópolis. Entonces mi recomendación, si te venís desde Ingleses, es que te tomes un Uber porque es mucho más fácil. Te sale 20 reales, a mí me salió 20 reales y si vienen entre 3 personas, por ejemplo, le sale nada. Entonces, antes que tomarte 3 ómnibus desde Ingleses hasta acá, te tomás un Uber que es mucho más rápido. Quizás desde Canasvieiras sí, compensa porque tenés ómnibus más directos, porque queda justo al lado. ¿Dónde se pueden consultar los horarios de ómnibus acá en Florianópolis? Bueno, les voy a estar dejando el sitio desde el cual se consultan los horarios de todos los ómnibus acá en Florianópolis para que vayan y vean todos los horarios de todas las líneas de ómnibus en Florianópolis. Quizás a veces no les puedo nombrar todos los ómnibus, todas las líneas, porque son un montón de líneas que van a todas las playas de Florianópolis, son muchas. Entonces yo inclusive que vivo acá no me acuerdo los números exactos, así que les recomiendo que consulten en Google Maps. Ponen en Google Maps desde cómo ir desde Canasvieiras a Praia Brava o cómo ir desde Ingleses a Praia Brava y ahí les va a aparecer, les van a aparecer todas las líneas, la ruta bien marcada de todo lo que tienen que hacer. Hola, ¿tudo bem? ¿Qué tal? Só para saber, ¿está cuánto pastel? Yo tengo de 30, lo grande, y Sí. lo mediano, 20. Ese Independiente de los tamaños, puedes mezclar los sabores como quieras. Ah, está. Está 30 30 lo grande y 20 lo mediano. y 20. ¿Tiene de qué? Solo para saber Mira acá los para precios. Acá están los sabores todos. Yo tengo de carne, queso, pollo, Sí. aceituna o huevo de codorniz, panceta. Perfecto, Sí. perfecto. 20 y 30 reales. Eso, exacto. Perfecto. Acá en Daniela. Gracias. ¿Está cuánto coco helado? Está 15 cada uno.
15 reales el coco gelado en Daniela, gente. Beleza. Não tem promoção? Ah, ele tem. Ah, ele tem. Tá. Tá, beleza. Tá, vamos ver. Olá, tudo bem? Tá quanto o coco gelado? Tá 15. 15. Tem promoção? E se levar 2, te faço por 28. 28, tá. Tá, beleza. Só para conhecer o preço. Tá. 1 por 15 y 2 por 28. Te hacen promoción acá en Daniela. Perfecto, gracias. Otra de las preguntas que me hicieron fue también cómo es el agua de Daniela y cuáles son las playas con el agua más cálida. Bueno, vamos a ver cómo está el agua de Daniela. Ah, está calentita. No, está súper calentita. No, está espectacular, está espectacular el agua. Acá Daniela tiene el agua bastante calentita porque son aguas calmas, no hay muchas olas. Es por eso que también es una playa muy familiar. Vienen muchísimas familias con chicos, justamente para estar en un lugar tranquilo, sin mucho oleaje. Las aguas más cálidas en la isla de Florianópolis las encuentran por lo general en las playas que se encuentran en el norte de la isla. Por ejemplo, Daniela, en la que estamos ahora, Canasvieiras, una parte de Ingleses también puede llegar a ser, Ingleses Sur, Llureré. Son playas que tienen aguas bastante cálidas porque no tienen mucho oleaje. Por el contrario, las playas más frías se pueden llegar a encontrar en el sur de la isla. En el sur de la isla están las playas que son muy elegidas por los surfistas para hacer surf, ¿sí? Por las olas que tienen. Así que esas son las playas con las aguas más cálidas acá en Florianópolis. Bueno, la caipirinha acá en Daniela, este copo, este vaso de 1 litro, ¿es de 1 litro? De 1 litro está 50 reales. De callaza y de vodka. Tienen de morango, limón, abacaxi, maracuyá, kiwi, manga, que es mango, morango, que es frutilla. 50 reales la caipirinha acá en Daniela es este vaso de 1 litro. 1 litro. Perfecto. ¿Y para recargar tiene algún tipo de descuento? Sí, para recargar 25. Para recargar 25 reales. O sea, vos venís con tu vaso nuevamente con el mismo y te cobran el segundo trago a 25 reales. Perfecto. Buenísimo. Tá, muito obrigado, viu? Gracias. Chao. Precio del milio vergi cocido en Daniela está 10 reales. Napalia en la hoja, así como está acá. Y 12 reales en el plato, así picado. Napalia, así en la hoja. O si no, picado en el plato, 12 reales. Te lo pican y te lo sirven así. Beleza. 10 y 12 reales. Muito obrigado, viu? Les cuento una anécdota. Cuando recién llegué a Brasil, intentaba hablar lo más perfecto portugués cuando iba a comprar algo. ¿Para qué? Para que no me estafen con los precios, para que no sepan que soy gringo, para que no se den cuenta. Pero es imposible porque siempre un acento, un sotaque se te escapa, es imposible. No hagan eso, porque si intentan hacerse los brasileros, no le va a salir. A no ser que seas un fluido, a no ser que hables como un nativo. Pero se dan cuenta y dicen, no, este es gringo. Por suerte la tengo a Isa, que Isa habla por mí. ¿Qué pasa, Pichicho? ¿Qué pasa? ¿Sos bonito o no? ¿Me puedo acercar más? Perro que no mueve la cola, no hay que acercarse. Bueno, más para allá, ya no hay casi nada de gente. Si seguimos recto por acá, llegamos a la puntita de la playa Daniela. Así que vamos a volver más para allá donde está toda la multitud, toda la gente. Así voy a ver si puedo mostrarles otros precios. Pongo así la mano para que no me moleste el viento. Una cosa importantísima que les quiero mencionar es que si van a la punta de la playa de Daniela, al Pontau, tengan muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque es una zona muy peligrosa. Es una de las zonas más peligrosas de Florianópolis, de la isla de Florianópolis. Es muy fácil ahogarse ahí. ¿Por qué?
porque tenés la salida del río Ratones del otro lado que se encuentra con el mar. Entonces es como que se crea una contracorriente. Y es una zona muy peligrosa, entras al agua y te lleva. Así que tengan mucho cuidado si van para esa zona, es peligroso. Precios de las sillas y las sombrillas. Están 20 reales las sillas y 40 reales las sombrillas. En este momento no hay nada porque todo el mundo se está yendo, por eso no les puedo mostrar las sillas y las sombrillas. Y la sombrilla grande está 60 reales. Esos son los precios acá en la playa Daniela. Precios del choripán acá en Daniela, 20 reales, y con batata palha, que es como las papas pie que comemos en Argentina, 25 reales. Más precios de sillas y sombrillas, acá sí te hacen promoción. Está 30 reales las dos sillas y 30 reales la sombrilla. Te da un total de 60 reales. Hay que ir preguntando, hay que pedir promociones, gente. Porque en la mayoría de los lugares te hacen una promo de dos sillas que te la dejan a un precio menor. 60 reales dos sillas y la sombrilla. ¿Qué es más conveniente? ¿Alquilar las sillas y las sombrillas o comprar directamente? Bueno, vamos a suponer que te venís 7 días a Florianópolis, que de esos 7 días vas a hacer 5 días de playa, ponele. ¿Por qué? Porque en los otros días quizás haces algún paseo, te vas a la isla de Campeche, te vas al Beto Carrero o por ahí te llueve. Entonces calculamos de esos 7 días que 5 días haces día de playa. Ahora bien, ¿cuánto sale una silla, por ejemplo, en Haván? Esos negocios que hay acá en Florianópolis. Bueno, una buena silla a partir de 100 reales aproximadamente. Una buena sombrilla, porque la sombrilla tiene que ser buena, no hagan como yo, que compré una sombrilla pedorra y con un poquito de viento ya se me volaba. Tienen que comprar una buena sombrilla, porque miren, con el viento que hay ahora, si esa sombrilla no fuera buena, sale volando. Pero se queda ahí. Tiene que ser una buena sombrilla. Una buena sombrilla sale a partir de 200 reales. Entonces, te gastás 400 reales en dos sillas y una sombrilla. Aproximadamente estamos tirando un precio más o menos parecido. 400 reales versus 60 reales que te pueden llegar a cobrar por el alquiler de dos sillas y una sombrilla por día. Yo creo que compensa mucho más comprar directamente y no alquilar, porque también te lo podés llevar, es tuyo, te lo compras, es tuyo. Obviamente que te lo llevas si te venís en micro, en ómnibus o te venís en auto. Si te venís en avión, ¿cómo te vas a llevar dos sillas y una sombrilla? Es imposible. Y ya, si te quedás más días en Florianópolis, 10 días, ahí sí, te súper conviene comprar directamente. De esos 10 días, ponele que haces 7 días de playa. Conclusión final, para mí conviene mucho más comprar directamente. El churro, 10 reales acá en Daniela. Vamos a ver qué es lo que tiene. Esse daqui são adicionais? Ah, tudo junto. 10 reales el churro acá en Daniela. Bueno, estamos en la parte de las piedras. Nunca había venido por acá, en esta parte de las piedras acá en Daniela. Acá sí todavía la gente no se fue. Quiere disfrutar un poco más del día. Voy a mostrar un poco esta parte de acá, de las piedras. Miren qué bonito. No importa cómo esté soleado, esté nublado, la playa es hermosa igual. ¿La playa Daniela está apta para baño? Sí, por supuesto. Miren, propia para baño. ¿Qué significa esto? De que te podés meter al agua. El agua no está contaminada y te podés meter.
¿Dónde se puede consultar el estado de contaminación de todas las playas de Florianópolis? Bueno, les voy a dejar en alguna parte de la pantalla el sitio de Balneabilidades, desde el cual pueden consultar en tiempo real el estado de todas las playas de Florianópolis, si están aptas para meterse o si no están aptas para meterse. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Bueno, por la banderita roja que aparece en el mapa de Balneabilidades. Si está en color rojo, no está apto. Si está en azul, bárbaro, ningún tipo de problema. Bueno, me quiero mojar los piecitos porque así el Uber no me va a llevar. Tenemos la duchita ahí. Voy a lavarme el piecito. Bueno gente, y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen algún tipo de duda, de consulta, déjenme en los comentarios que lo voy a estar leyendo y voy a estar respondiendo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Déjenme en los comentarios qué playa de Florianópolis les gustaría que muestre. Mil gracias y hasta la próxima. Chao.